Como piloto de una aerolínea comercial, había experimentado una buena cantidad de turbulencias y fallas técnicas a lo largo de mi carrera. Pero nada podría haberme preparado para la angustiosa prueba que se desarrolló en ese fatídico vuelo. El día empezó como cualquier otro. Los pasajeros abordaron el avión con anticipación y yo realicé los controles previos al vuelo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Poco sabía que los cielos guardaban un oscuro secreto, listo para desatar su aterrador control sobre nosotros. A medida que ascendíamos a la vasta extensión del cielo, aparecieron los primeros signos de problemas. El panel de instrumentos parpadeó y el sistema de comunicación crujió con estática. Lo descarté como un problema técnico menor, una interrupción temporal que pronto sería rectificada. Pero las fallas persistieron, volviéndose más frecuentes e inquietantes. El piloto automático no funcionó, lo que me obligó a tomar el control manual. El sistema de navegación se volvió loco y nos desvió del rumbo. El pánico comenzó a inundar la cabina a medida que la inquietud se extendía como un reguero de pólvora entre los pasajeros. Mientras luchaba por recuperar el control, la radio se quedó en silencio. La charla animada con el control del tráfico aéreo se desvaneció en un silencio espeluznante. Estábamos aislados, separados de la guía y el apoyo que siempre había sido nuestro salvavidas en los cielos. La tensión se apoderó de mi corazón mientras luchaba por mantener la compostura. Los pasajeros me miraron en busca de consuelo, sus ojos llenos de una mezcla de anticipación y temor. Pero en el fondo, sabía que la situación estaba lejos de ser normal. El miedo y la incertidumbre llenaron la cabina, su presencia palpable, mientras volábamos a ciegas a través de la vasta extensión de arriba. Había comenzado como un vuelo de rutina, el zumbido de los motores proporcionaba una falsa sensación de seguridad. Pero entonces, como un depredador acechando en las sombras, surgió la primera señal de problemas, un parpadeo en el panel de instrumentos, una indicación sutil de que algo andaba mal. Lo descarté como un problema técnico, un contratiempo momentáneo en nuestro viaje, por lo demás tranquilo. Pero a medida que pasaba el tiempo, los fallos se multiplicaban, como susurros de una tormenta que se acercaba. La pantalla del radar parpadeó, mostrando destellos erráticos que desaparecieron tan rápido como aparecieron. La comunicación con el control del tráfico aéreo se volvió irregular, sus voces distorsionadas y fragmentadas, tragadas por un silencio desconcertante. Y fuera de las ventanas, la oscuridad parecía presionar más cerca, como si ocultara una fuerza malévola. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando miré al copiloto, su rostro grabado con la misma mezcla de miedo y confusión. Intercambiamos miradas de complicidad, reconociendo en silencio la gravedad de nuestra situación. Nuestro entrenamiento nos había preparado para muchos escenarios, pero este era un territorio desconocido, un baile con un adversario invisible. La atmósfera dentro de la cabaña se volvió pesada, como si el peso de nuestro malestar colectivo nos presionara. Los pasajeros se removieron incómodos en sus asientos, sus susurros ahogados por la creciente tensión. Traté de proyectar un aire de calma para mantener la fachada de control, pero cada minuto que pasaba socavaba mi compostura. Las horas se convirtieron en una eternidad mientras volábamos a través de lo desconocido. El aire se volvió pesado con un temor tácito y el sonido de la respiración de los pasajeros parecía anormalmente amplificado. Cada momento que pasaba era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad frente a un enemigo invisible. En medio del caos, vislumbré sombras fugaces por el rabillo del ojo. Bailaron en la periferia de mi visión, desafiando toda explicación. Los susurros resonaron a través de la cabina, palabras espeluznantes que enviaron escalofríos por mi columna vertebral. No estaba solo al sentir la presencia que acechaba dentro del avión. La desesperación me consumía mientras buscaba respuestas. Recorrí la cabina, examinando cada centímetro en busca de pistas sobre nuestra situación. Pero fue cuando miré por la ventana que lo vi, una figura grotesca, imposiblemente posada en el ala, mirándome lascivamente con ojos malévolos. Con una oleada de adrenalina, alerté a los pasajeros de la presencia en el exterior.
Jadeos de horror llenaron la cabina cuando contemplaron lo impensable. El miedo nos unió, llevándonos a enfrentar lo desconocido de frente. Juntos, ideamos un plan, reuniendo nuestro coraje colectivo. Los pasajeros se armaron con armas improvisadas, listos para defenderse de lo que acechaba más allá de las puertas de la cabina. Estábamos decididos a protegernos, a sobrevivir a esta prueba aterradora. Pero justo cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, ocurrió un milagro. Los instrumentos defectuosos volvieron a la vida y el sistema de comunicación crujió con una actividad vibrante. La voz del control de tráfico aéreo rompió la estática, guiándonos a un lugar seguro. Los cielos se abrieron, revelando un camino de regreso a la civilización. Cuando aterrizamos en tierra firme, nos inundó una ola de alivio. Habíamos sobrevivido a lo inimaginable, emergiendo de las garras de lo inexplicable. Los pasajeros desembarcaron, sus rostros grabados tanto con miedo como con gratitud. Posteriormente, se iniciaron investigaciones en busca de respuestas a los inexplicables acontecimientos que se habían desarrollado. El incidente sería para siempre un recuerdo inquietante, un recordatorio de los terrores que han acecho en lo aparentemente ordinario. Pero nosotros, los sobrevivientes, llevamos las cicatrices de ese vuelo, tanto físicas como emocionales. Los cielos, una vez un reino de libertad y tranquilidad, ahora tenían una sombra de incertidumbre. Y aunque habíamos salido intactos, sabíamos que nunca olvidaríamos los horrores que se habían desarrollado sobre las nubes. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Todavía puedo sentir la adrenalina corriendo por mis venas al recordar el terror que nos consumió durante ese desafortunado vuelo. Se suponía que iba a ser una escapada sin preocupaciones, un avión fletado privado que transportaba a un grupo de amigos en busca de aventura y relajación. Poco sabíamos que nuestro viaje tomaría un giro inesperado y aterrador. Cuando abordamos el avión, la emoción llenó el aire. Risas y charlas resonaron en la cabina mientras nos acomodamos en nuestros asientos. Los motores rugieron a la vida y con una sacudida estábamos en el aire, elevándonos por encima del familiar paisaje de abajo. Pero nuestra anticipación rápidamente se convirtió en inquietud cuando oscuras nubes de tormenta se juntaron en el horizonte. Los cielos se oscurecieron y la atmósfera se volvió pesada por los presentimientos. Intercambiamos miradas inquietas entre nosotros mientras observábamos cómo se acercaba la tempestad que se avecinaba, su furia crecía con cada momento que pasaba. La turbulencia comenzó de manera bastante inocente, algunos golpes y sacudidas que hicieron que nuestros corazones se saltaran un latido. Nos aferramos a nuestros asientos, agarrándonos a los reposabrazos con ansiosa anticipación. El avión traqueteaba y se sacudía como si estuviera enzarzado en una feroz batalla contra los elementos. Entonces, de repente, la tormenta desató toda su ira. La lluvia torrencial golpeaba contra las ventanas, desdibujando la línea entre la seguridad de la cabaña y las fuerzas malévolas que rugían afuera. El panel de vidrio se transformó en un lienzo distorsionado de caos arremolinado, oscureciendo nuestra visión del mundo exterior. El viento, que ya no era una mera ráfaga, aullaba con una furia primaria, como si los mismos elementos conspiraran para destrozar el avión. El pánico, como una serpiente venenosa, se enroscó alrededor de nuestros corazones, obstruyendo nuestra respiración mientras nos aferrábamos a cualquier apariencia de estabilidad. El avión tembló bajo el asalto, su fuselaje gimió en protesta por el ataque implacable. El ronroneo constante de los motores ahora luchaba contra la cacofonía de la furia de la naturaleza, su rugido forzado era un débil intento de afirmar su dominio sobre la tempestad. Éramos meros peones en un juego jugado por fuerzas mucho más grandes que nosotros mismos mortales, atrapados en el fuego cruzado de su eterno conflicto. En la cabina, el miedo tomó forma tangible, grabándose en los rostros de los pasajeros. Los ojos se abrieron con terror, las manos se agarraron a los reposabrazos en un intento inútil de anclarse en medio de la turbulencia.
La ilusión de control se hizo añicos como un cristal frágil, dejándonos a merced de una tormenta despiadada. La turbulencia se intensificó, como si la ira de la tormenta se hubiera puesto celosa del respiro temporal que encontramos en las palabras de nuestro capitán. El avión se sacudió y se estremeció, amenazando con desgarrarse en cualquier momento. El miedo se convirtió en una fuerza que todo lo consumía, eclipsando la razón y la lógica. Estábamos a la deriva, perdidos en un abismo oscuro de terror arremolinado, sin final a la vista. El tiempo dejó de tener sentido cuando la tormenta nos mantuvo cautivos, un captor implacable sin piedad en su corazón. Los minutos parecían horas y las horas se alargaban en una eternidad de angustia. Nuestras mentes entraron en espiral en una danza enloquecedora entre la resignación y la esperanza desesperada, tambaleándose en el precipicio de la cordura. Y luego sucedió, un momento aterrador que se sintió como una eternidad. El avión fue atrapado en una poderosa corriente ascendente, elevándonos más alto en las garras de la tormenta antes de sumergirnos abruptamente en una vertiginosa caída en picado. El tiempo pareció ralentizarse cuando fuimos empujados hacia adelante, nuestros gritos perdidos en el caos de la tempestad. Dentro de la cabina, los objetos volaron, chocando entre sí. El rugido ensordecedor de la tormenta ahogó nuestros gritos de ayuda. El miedo se apoderó de cada uno de nosotros mientras nos aferrábamos a nuestros asientos, preparándonos para el impacto que parecía inevitable. Pero en medio del caos sucedió lo imposible. El habilidoso piloto luchó contra los elementos, esforzándose por recuperar el control. El morro del avión se estabilizó y, gradualmente, nos estabilizamos. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabaña mientras la esperanza florecía en nuestros corazones. Cuando la tormenta se disipó, salimos de la turbulenta prueba, maltrechos pero vivos. El avión, milagrosamente intacto, se elevó a través de los cielos despejados. La ansiedad que nos había consumido se transformó en un profundo sentimiento de gratitud por nuestra supervivencia. Aterrizamos en tierra firme, temblando pero agradecidos. El personal de emergencia corrió en nuestra ayuda, velando por nuestro bienestar y ofreciendo palabras de consuelo. Cada uno de nosotros lleva las cicatrices de esa experiencia aterradora, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Posteriormente, se iniciaron investigaciones para determinar la causa de la severa tormenta y los extraordinarios esfuerzos de nuestro piloto para navegar a través de ella. El incidente sirvió como un claro recordatorio de la naturaleza impredecible de la naturaleza misma y la vulnerabilidad de aquellos que se atreven a desafiar su poder. Nosotros, el grupo de amigos, salimos de ese vuelo cambiados para siempre. Habíamos enfrentado nuestros peores temores de frente y aunque las cicatrices permanecían, también llevábamos con nosotros una nueva apreciación por el precioso regalo de la vida. Siempre me han atraído los misterios que encierra el cielo nocturno, pero lo que encontré durante ese fatídico vuelo destrozó cualquier sentido de asombro que alguna vez tuve. Era un viaje de carga de rutina, solo otra noche volando a través de la oscuridad hasta que algo inexplicable rasgó el tejido de mi realidad. Mientras piloteaba el avión de carga a través de la vasta extensión de arriba, la soledad y el silencio me envolvieron como un viejo amigo. Pero esa tranquilidad pronto se hizo añicos por un destello cegador de luz que atravesó la ventana de la cabina. Sorprendido, instintivamente maniobré el avión, tratando desesperadamente de comprender lo que había presenciado. Fue entonces cuando lo vi, un objeto diferente a todo lo que había encontrado. Flotaba en el cielo, su forma metálica brillando bajo el pálido resplandor de la luna. Desafió todas las leyes conocidas del vuelo, bailando en el aire con una gracia que parecía de otro mundo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta, no estaba solo. Como si se burlara de mi presencia, el objeto volador no identificado comenzó a jugar con mi avión. Se lanzó frente a mí, igualando sin esfuerzo mi velocidad. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si me estuviera estudiando, analizando cada una de mis reacciones. El pánico se apoderó de mí,
Mis manos temblaban sobre los controles mientras trataba de quitarme de encima a este persistente perseguidor. Pero el objeto parecía implacable, un fantasma escurridizo que me había elegido como su juguete. Se abalanzó y se zambulló, amenazando con chocar con mi frágil avión. Cada casi accidente envió escalofríos por mi espalda, el límite entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba con cada momento que pasaba. A medida que los minutos se convirtieron en horas, me di cuenta de que estaba atrapado en un juego siniestro orquestado por fuerzas más allá de mi comprensión. Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero no había tiempo para respuestas. La supervivencia se convirtió en mi único objetivo, mi determinación de escapar de este tormento enloquecedor consumía mis pensamientos. En medio de este aterrador encuentro, me topé con fragmentos de una oscura verdad, una insidiosa conspiración gubernamental que se extendía mucho más allá de los límites de mi imaginación. Estaban estudiando estos objetos no identificados, aprovechando su poder para sus propias agendas siniestras. La comprensión me sacudió hasta la médula, amenazando no solo mi vida sino también mi cordura. Con renovada determinación, luché contra el agarre del objeto, empujando mi avión a sus límites. Parecía como si las mismas leyes de la física me hubieran traicionado, como si el mundo que me rodeaba hubiera sido distorsionado por la presencia de este enigma. Pero mi voluntad de sobrevivir brillaba más que nunca, impulsándome hacia adelante. En un golpe de suerte, logré liberarme de la persecución incesante del objeto. La adrenalina corría por mis venas mientras navegaba por el cielo nocturno, dejando atrás la inquietante presencia. Pero las cicatrices de ese encuentro quedaron grabadas en mi psique, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha más allá de nuestro entendimiento. Desde esa noche angustiosa, he lidiado con el peso de la verdad que descubrí. El mundo sigue girando, ajeno a las maquinaciones clandestinas que amenazan con consumirnos a todos. Pero no puedo permanecer en silencio. Comparto mi historia, una advertencia para aquellos que creen que estamos solos en la inmensidad del universo. Entonces, mientras continúo pilotando a través del cielo nocturno, mis ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de lo desconocido, recuerdo la fragilidad de nuestra existencia. Los misterios que yacen más allá son a la vez cautivadores y aterradores, y yo, un mero testigo de lo inexplicable, he cambiado para siempre. Nunca esperé que mi vuelo de rutina tomara un giro tan aterrador. Mientras el pequeño avión volaba por el cielo, llevándome a mí y a un puñado de pasajeros, la vista lejana de una isla desierta me llamó la atención. Poco sabía que este sería el telón de fondo de una prueba de pesadilla que ninguno de nosotros olvidaría jamás. El motor chisporroteó y tosió, y antes de que nos diéramos cuenta, el avión se desplomó hacia el suelo implacable. El pánico nos envolvió mientras nos preparábamos para el impacto. El choque fue violento, sacudiendo nuestros cuerpos y esparciendo escombros en todas direcciones. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré tirado en una playa de arena, desorientado y conmocionado. Mis ojos escanearon los restos del avión, el alivio me inundó cuando me di cuenta de que no se habían perdido vidas en el accidente. Los otros sobrevivientes pronto emergieron de los escombros, sus rostros estaban marcados por el miedo y la confusión. Hicimos un balance de nuestra situación y rápidamente nos dimos cuenta de la gravedad de nuestra situación. Varados en una isla aparentemente desierta con suministros limitados, nuestras posibilidades de supervivencia pendían de un hilo. Pero poco sabíamos que la isla guardaba secretos mucho más oscuros de lo que podríamos haber imaginado. A medida que nos adentrábamos más en el corazón de la isla, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Susurros de peligros ocultos y sucesos extraños impregnaron nuestras conversaciones. El entorno una vez sereno parecía estar contaminado por una malevolencia invisible, aumentando nuestra ansiedad con cada día que pasaba. Nuestras noches estaban plagadas de pesadillas inquietantes, llenas de susurros espeluznantes y figuras sombrías que acechaban más allá del alcance de nuestra visión. Los días no ofrecieron respiro, ya que los sucesos extraños continuaron desconcertándonos.
Los suministros desaparecieron sin explicación, y símbolos espeluznantes aparecieron grabados en la arena, como si marcaran nuestra presencia en esta isla maldita. Nuestra búsqueda de respuestas nos llevó a la densa y amenazante jungla de la isla. A medida que profundizábamos en sus profundidades, el aire se espesaba con un aura opresiva. Sonidos extraños resonaron a través de los árboles, hojas susurrantes, gritos distantes que enviaron escalofríos por nuestras espinas dorsales. Se sentía como si la isla misma estuviera viva, observando cada uno de nuestros movimientos. Pero fue el descubrimiento de una estructura antigua que se desmoronaba lo que provocó un escalofrío en nuestra columna vertebral colectiva. En el interior, encontramos documentos descoloridos y entradas de diarios que insinuaban el oscuro pasado de la isla, un lugar donde se realizaban rituales indescriptibles y una sensación de fatalidad proyectaba su sombra sobre todos los que ponían un pie en sus costas. Nuestra resolución de sobrevivir vaciló cuando la malevolencia de la isla nos aplastó. Luchamos contra nuestra creciente paranoia, aferrándonos a la esperanza de que el rescate llegaría pronto. Los días se convirtieron en semanas y la desesperación carcomía nuestras almas. Y entonces, cuando parecía que se había perdido toda esperanza, llegó la salvación en forma de un barco que pasaba. Tropezamos con la playa, nuestros cuerpos demacrados y mentes obsesionadas por los terrores que habíamos soportado. La vista del equipo de rescate nos llenó de alivio y gratitud, pero también de una profunda comprensión de los horrores que yacían ocultos en esa isla abandonada. Mientras navegábamos, dejando atrás las costas malditas, un pesado silencio se apoderó de nosotros. Los oscuros secretos de la isla permanecieron enterrados en sus profundidades. Fuimos cambiados para siempre por la terrible experiencia, marcados por los horrores que habíamos presenciado y la oscuridad que había amenazado con consumirnos. Trabajando para encontrar respuestas, se apoderó de una escalofriante comprensión. El avión en dificultades no solo funcionaba mal, sino que carecía de cualquier presencia humana. Las implicaciones eran insondables. ¿Cómo podría un avión surcar los cielos sin piloto, sin tripulación? ¿Qué fuerza invisible había tomado el control, transformándolo en una monstruosidad mecánica destinada a la destrucción? Cuando transmitimos nuestros hallazgos al control de tráfico aéreo, su incredulidad reflejó la nuestra. Sin embargo, nos instaron a mantener nuestra distancia, no dispuestos a arriesgar más vidas frente a un fenómeno inexplicable y potencialmente peligroso. Los minutos se convirtieron en una eternidad mientras veíamos a la embarcación vacía continuar su vuelo incesante, desapareciendo en la inmensidad del horizonte. La sensación de pavor que impregnaba la cabaña era palpable, un gran peso que oprimía nuestras almas. A raíz de ese inquietante encuentro, se llevaron a cabo investigaciones, pero las respuestas siguieron siendo esquivas. La historia del avión fantasma se convertiría en leyenda, susurrada entre los círculos de la aviación como una advertencia de lo desconocido, un recordatorio de que a veces las cosas más aterradoras pueden acechar dentro de lo ordinario. Y así, regresamos a los cielos, nuestra fe en la seguridad del vuelo se tambaleó pero no se rompió. El recuerdo de ese día desgarrador todavía acechaba nuestros sueños, un recordatorio escalofriante de que incluso en el reino de lo familiar, la oscuridad puede apoderarse y desafiar toda razón.